Hey, Andrés Barnett de Santiago de Chile, bienvenido de vuelta a mi canal. Hoy día les voy a hablar sobre los distintos tipos de cepillos manuales, eh, los usos y un seteo correcto y la dinámica de cómo funciona, o sea, cómo corta en el fondo la hoja, la madera y cuáles son los ajustes generales. Bueno, como pueden ver acá tengo todos los cepillos que yo tengo, no son tantos y por lo tanto entonces hay ciertas cosas que me toca cierto ir ajustando cuando quiero trabajar con maderas que son difíciles. Los primeros dos que me compré fueron estos dos, que son estos Stanley hechos en China. Cuando estaba, al igual que tú, no sabía mucho de este tema. Y después fui aprendiendo, me fui comprando libros, fui leyendo y un montón de prueba y error. Entonces partí con ¿cierto? Con el número 3 y el número 5. Esto me los compré en el fondo cuando, de hecho, cuando construí mi banco de trabajo. La cubierta la cepillé, ¿cierto? Con el número 5 y después hice unos ajustes con el número 3. Después con el tiempo me compré este número 4 y este número 6. Mi primer block plane fue este Stanley antes de que ya me pasara, ¿cierto? Al Lil Nielsen, que es el que han visto ustedes en los videos, y al shoulder plane also, también, o sea, también de Lee Nielsen. Y aparte también en un viaje a Canadá me compré este cepillito más pequeño que para superficies pequeñas y curvas pequeñas, como tiene una suela chica, funciona de hecho increíble. Entonces, bueno, ¿para qué se ocupan? ¿Por qué hay tantos tamaños y tantos largos diferentes? En la antigüedad, cuando la gente no tenía las maquinarias que tienes hoy día, cepillo de banco, canteadora y cepilladora estática de las grandes, ¿cierto? El cepillado y dejar las tablas planas, y tablas grandes, anchas y largas, se hacía muchas veces a mano. Entonces, obviamente, para cepillar tablas grandes necesitas una superficie de referencia, ¿cierto? Más larga. Si ocupas una superficie de referencia más corta, ¿cierto? No estás referenciando, ¿cierto? El largo completo de la tabla, sino que la estás haciendo referencia como por segmentos, a lo cual finalmente puedes incluso hasta curvar una tabla. O sea, a lo que me refiero, por ejemplo, es esto. Si quisieras cepillar, por ejemplo, este banco con este cepillito chico, ¿cierto? Su superficie de referencia es esta. Entonces se va referenciando a medida que va avanzando con esa superficie. Entonces, obviamente, para un banco de este largo, esta herramienta no me sirve para referenciar a menos que el banco ya estuviera antes plano, ¿cierto? Entonces para eso se ocupa. Por ejemplo, este es número 6, ¿cierto? Es bueno porque su superficie de referencia es mucho más larga, tiene mucho más peso, entonces se ocupan para diferentes cosas. Yo sugiero que, por ejemplo, al principio fue súper frustrante esto del tema de los cepillos. No le podía sacar, o sea, le empecé a sacar filo, pero no cortaba bien. Y en verdad en verdad no era algo agradable. Después lo dejé botado mucho tiempo ahí. Hasta que dije, no, ya, bueno, empecé a aprender de nuevo. Y bueno, entonces de los cepillos, ¿cómo funciona esto? Eh, Uno, si tu cepillo, si el cepillo en el cuerpo no dice dónde está hecho y la hoja no dice dónde está hecho, asume China. O sea, eso es por default. Afortunadamente después, cuando estuve aprendiendo de este tema, me conseguí y me compré estos dos nuevos. Estos sí están hechos en Inglaterra, son marca Footprint, que de hecho ya no es, o sea, se fabrican ahora, pero están fabricados de nuevo como estos Stanley hechos en China. Pero estos Footprint, de hecho, me los compré nuevos en una ferretería en el centro, y estos sí están hechos en Inglaterra. Y ahí de hecho en la parte de abajo dice Made in England. Y acá está marcado incluso en el cuerpo número 4. Y este número 6 también Footprint tiene marcados ahí, y también ahí abajo dice Made in England. Y tiene extremadamente pesado. Estos dos están hechos en China. Este Stanley lo compré. Me imagino que me da la impresión de que el cuerpo está hecho en China, pero la hoja sí dice hecha en Inglaterra. O sea, la hoja de corte. Y bueno, los de Nielsen que tengo están hechos en Estados Unidos, son ya premium. Y ahí es donde tienes que ponerte a pensar, obviamente, si tienes más tiempo que dinero. Si tienes más dinero, entonces puedes saltarte un montón de pasos de ajustar y setear los cepillos comprándote un cepillo premium. O si tienes más tiempo que dinero, te puedes comprar uno un poco más barato y te va a tocar obviamente hacer un montón de, ¿cierto? Pasar un tiempo aplanando, ¿cierto? La suela, que lo más probable es que no esté perfectamente plana, y ajustando otras cosas para dejar un cepillo para que en verdad se pueda usar bien. La diferencia entre, por ejemplo, este cepillo y este premium es que en la fábrica pasan mucho más tiempo haciendo lo que acabo de decir. O sea, los Leninsid
Little Simpson Premium y miden ¿cierto? La suela que quede plana a un milésimo de pulgada. O sea, eso consideran que está plano, esto está perfectamente a escuadra. Entonces pasan un montón de más tiempo fijándose en los detalles para que uno no tenga que hacerlo. Y para eso estás pagando una buena cantidad de dinero. En la antigüedad, cierto, el seteo es normal, es todos estos cepillos, con excepción de los block planes, cierto, la cuchilla va invertida y eso es lo que corta. Y tienen la contra cuchilla, cierto, o el deflector de virutas, haciendo la traducción directamente en inglés, de esa forma curva. Ahora bien, los fabricantes modernos de cepillos, como Denilson, como Veritas y como otros que fabrican ciertos cepillos premium, han modificado, cierto, la contra cuchilla o el deflector de virutas y han mejorado algunas cosas. Entonces primero les voy a explicar, cierto, cómo funciona, cómo es el método de corte de los cepillos normales que viene con el cuchillo invertido. Bueno, uno de los primeros problemas que yo tenía una vez que le había sacado filo al cepillo y lo probaba era que se me taponaba, cierto, el de viruta muy rápido, no me cortaba bien, me provocaba desgarro en la madera y al final era un sufrimiento. Entonces la mecánica es esta. Acá tienes, cierto, esa es la parte frontal, cierto, esa parte, cierto, del cepillo, donde está ahí la boca, cierto, aquí está la garganta. Entonces cuando el seteo está cierra, cierto, la garganta, ese es un cerrado así más ajustado, más cerrado, y está todo bien afilado y está todo bien, produces una viruta más fina. Acá tienes el ángulo, cierto, como la hoja se pone invertida, cierto, ese es el ángulo del bisel, que en la mayoría de estos casos es 25, ese es el ángulo, cierto, de despeje que se genera, cierto, entre la suela, cierto, y ese ángulo del bisel, y aquí está, cierto, el deflector de virutas. Si tú dejas la garganta demasiado ancha, como en este caso, lo que vas a hacer es que esa viruta, lo que hace esa suela cuando tú apretas es que comprime esa viruta y hace que salga esa viruta fina, esa viruta nice que ya logré, cierto, después de harto tiempo. Eso es lo que lo logras con eso. Si dejas muy separado, cierto, la garganta, lo voy a poner ahí para que lo puedan ver, lo que hace es que la viruta no está soportada y no la aprieta, cierto, la garganta de ahí, y entonces se produce esta viruta gruesa que provoca cierto desgarro y es un desastre. Como todo tiene límites, si cierras mucho la garganta se te va a taponar el cepillo y no va a cortar nada. O si lo cierras mucho, de hecho no vas ni siquiera a poder proyectar la cuchilla afuera porque te va a chocar con, cierto, la parte inferior de la garganta. Si la separas mucho se provoca este problema de que no te queda soportado, cierto, el cuchillo, y también te provoca un corte que no es óptimo. Para que la hoja corte bien, la hoja tiene que estar súper bien apoyada, cierto, en la cama del cepillo. Si eso no forma un buen contacto, nuevamente la hoja no queda soportada y cuando tú quieres cortar eso vibra y eso es lo que te provoca también desgarro de la madera. Entonces son varios puntos, cierto, que hay que adresar, cierto, o sea, para que el tema corte bien, y por eso es que tenía tanta frustración al principio, porque son hartos detalles del funcionamiento, y entonces me tuve que meter a entender la mecánica de cómo funciona esta cosa para decir, oye, este es el problema, los típicos problemas son este otro, y ahí entre medio fui solucionando bastantes problemas. A lo que me refiero de que tiene que estar bien soportado, por ejemplo, es esto. Este es el cepillo número 3, cierto, Stanley, hecho en China. Entonces lo que me refiero es que si te fijas, cierto, ahí se forma un gap, cierto. No está súper bien apoyado a lo largo completo, cierto, la hoja con la cama. Entonces eso al final lo que provoca es que esto vibre, cierto, si cuando tienes que trabajar duro, y esa vibración hace que provoque una viruta no muy fina, la verdad. Ese es una. Acá, por ejemplo, en mi footprint se puede ver que hay, ¿cómo se llama? Un ajuste mucho mejor. O sea, se puede ver, la hoja está mucho más soportada a lo largo, ¿cierto? En la cama. Eso hace que tenga mucho más soporte, vibre mucho menos y te provoque te genere una viruta mucho más fina.
Entonces, en la antigüedad, como dije, cierto, el deflector de virutas era con esta forma y esto en verdad trae más problemas que soluciones. O sea, el problema es que acá tengo desarmado mi número 4. El problema es que el acero es extremadamente bueno. Este es un acero que está hecho en Inglaterra, ¿cierto? Como pueden ver ahí. O sea, como acero es súper bueno. Pero el diseño antiguo, ¿cierto? De los cuchillos, el acero de las hojas era delgadito. Y lo que hace el deflector de virutas cuando, ¿cierto? Cuando lo aprietas es que curva, ¿cierto? La baja un poco. Como se puede ver acá. Esto está el ensamble apretado. Entonces, como puedes ver, ahí hay una gran luz, ¿cierto? Porque esta hoja, ¿cierto? El deflector de virutas al apretar flecta un poquito la hoja. Lo cual no tiene problema si es que esto se ajusta bien, pero para que esto corte bien, ¿cierto? Tú tienes que mirar, ¿cierto? Por ahí, ¿cierto? Cuando ves que está apretado y no tiene que pasar pero ni un haz de luz. Si tú lo miras, ¿cierto? Cuando está ajustado y si ves que pasa luz, no vas a poder usar ese cepillo como cepillo de terminación fino, para lo cual llevas la contra cuchilla lo más cercano posible al filo. O sea, estoy hablando de lo más cercano posible, o sea, que se vea un hilo de luz del pulillo de atrás. Y si esta cosa no calza perfecto y tienes absolutamente cero luz, se te van a meter las virutas, ¿cierto? Entre el deflector de virutas y la cuchilla y simplemente no vas a poder hacer un corte fino, se van a poner un cepillo de terminación. En mi caso, el número 4. Entonces, afortunadamente, bueno, este lo tuve que ajustar, de hecho lo tuve que pulir. El metal de la contra cuchilla es un metal súper blando, no está endurecido, ¿cierto? Porque no necesita estarlo. Entonces es relativamente fácil, pero si no viene ajustado, en verdad es harto tiempo que está ahí ajustando para que funcione. Lo que yo hice entonces lo que iba es que los fabricantes de cepillos modernos han mejorado dos cosas. Bueno, esto viene increíblemente plano para que tú no tengas que hacerlo. Pero dos, ¿cierto? Han mejorado un montón el tema de las cuchillas. Esta que está hecha en Inglaterra, ¿cierto? Es de 2 milímetros de espesor, pero esta tiene 3 milímetros de espesor. Ese grosor extra, y obviamente con un muy buen templado y un endurecimiento, estas incluso la hacen, ¿cierto? El endurecimiento hasta en menos cero, o sea, varios grados bajo cero criogénicamente, y queda una cuestión increíble. Entonces, este acero ya con 3 minutos no se dobla. Bueno, en este caso no necesita, ¿cierto? Contra chapa, porque va en el otro sentido. Entonces, lo que yo hice a mi número 6, le hice una mejora, fue que le compré un deflector de virutas moderno de la marca Hawk. Y ahora les voy a mostrar, ¿cierto?, cuál es la diferencia. Entonces, ¿cierto? Vamos a dejar esto por ahí. Entonces, este era el original, el que venía con el cepillo cuando lo compré, ¿cierto? Pero, fíjense el que le instalé ahora, ¿cierto? Es moderno y es extremadamente grueso. De hecho, si tú compras, ¿cierto?, la hoja en conjunto con el deflector de virutas modernos, es un sándwich de acero súper grueso. Y esto sí que se junta ahí, pero perfectamente bien. Vienen obviamente templados. En este momento, déjame ver. Ya no me acuerdo qué tan grueso es, pero así a ojo. Tiene un poco más de 3 milímetros de espesor este deflector de virutas. Entonces, como ves, es un sándwich extremadamente potente. Y con este es de la marca Hawk, ¿cierto? Franceses. Y, o sea, es pero increíble. O sea, me funciona mucho mejor. Me costó mucho al principio ajustarlo y fue, como te digo, un montón de problemas. Entonces, con este sistema, lo que hace esto que es tan grueso es que le da mucho más soporte a la hoja. La hoja, si compraran el conjunto Hawk, también el metal es como de 3 milímetros de espesor. Entonces, tenéis alrededor de un sándwich de 6 a 6.5, casi 7 milímetros de espesor en acero criogénicamente templado, o sea, un acero extremadamente duro. Y, o sea, es una mejora, pero sustancialmente buena. Obviamente esos cuchillos te pueden costar tanto como el cepillo. Pero en verdad la mejora, si quieres ahorrarte un montón de problemas, en verdad funciona muy bien. Entonces,
la mayoría de los cepillos, como yo contaba antes, la cama de estos viene en 45 grados. Y como contaba, la cama, ¿cierto?, del Bloodplane viene en 12 grados. A lo que me refiero con 12 es ese ángulo. Entonces acá tengo, ¿cierto?, un medidor de ángulos, que es marca Wixie, que es STI. Entonces, para que lo vean, vamos a girar la cámara hacia abajo. Vamos a poner ahí para que puedan ver mejor. Entonces, ahí está seteado, ¿cierto?, en 0. ¿Cierto? Vamos a setear ahí en 0. Entonces, ahora si lo pongo acá, ¿cierto?, eso va a marcar... Y ahí, bueno, dice 11.9, pero en verdad es 12. Lo que pasa es que si lo muevo se cambia el ángulo digital. Entonces, eso es lo que estoy hablando, que marca 12. Y la cama de estos normales, ¿cierto?, está generalmente en 45. Entonces, ahí lo pueden ver que este marca 45.3. Pero en general están en 45. Entonces, uno de los problemas que se presenta es que como dije, si la cama está muy cerca y eso se está muy cerrado, se te tapona. Y si está muy lejos, la hoja no se soporta bien, no se apoya bien en esto y te queda apoyada solamente, ¿cierto?, ahí en la garganta de la hoja, y eso también provoca un montón de problemas. Entonces, en este modelo de, ¿cierto?, de footprint, uno puede mover, ¿cierto?, la cama con ese tornillo que está ahí atrás, ¿cierto? Esto tenés que soltar, ¿cierto?, los que están apretando, y con ese tornillo puedes moverla hacia adelante y hacia atrás. En estos que son, ¿cierto?, hechos en China, tienes que desarmar todo, ¿cierto?, y soltar esos dos tornillos, y tienes que tú moverla, ¿cierto?, y ajustar la mano. Entonces es mucho más, o sea, si, y como es prueba y error, si tienes que volver a probar y si no funciona, tienes que volver a desarmar todo, volver a mover, ¿cierto?, la cama, volver a instalar la cuchilla, volver a nivelarla con el, ¿cierto?, con el ajustador lateral. Entonces, en verdad toma mucho más tiempo estos que son hechos en China, que no tienen este sistema. Bueno, dentro de las cosas que uno ocupa con los cepillos, como dije, este ya es mi número 5, lo ocupo básicamente para hacer trabajo grueso, y este fue el que yo me enfoqué para dejarlo como terminación. Entonces le aplané bien, ¿cierto?, la suela, le pulí, ¿cierto?, para que quedara plano la cama, y obviamente a la hoja le saqué un muy buen filo. Pero para trabajar maderas, ¿cierto?, difíciles, como si te has fijado en algunos videos o cuando vas, ¿cierto?, a algún taller de gente que tiene un montón ¿cierto?, de cepillos, te darás cuenta que tienen, o sea, muchos más. Y uno se pregunta por qué tienen tantos. Y bueno, la respuesta está en que para trabajar maderas difíciles uno siempre uno le cambia el ángulo, ¿cierto?, del microbisel que le das al cuchillo para trabajar a granos difíciles, que tengan nudos, etcétera. Entonces, imagínate, pues, si tienes que trabajar, o sea, si te dedicas a esto y tienes, ¿cierto?, una mueblería, y tienes que estar cambiando a cada rato, ¿cierto?, el cuchillo, que se puede hacer si lo haces de hobby, como yo, por ejemplo, tener varias cuchillas, ¿cierto?, con diferentes, ¿cierto?, microbiseles para trabajar maderas difíciles, pero tienes que, obviamente, si te toca traspasarte por una, tienes que sacar esto, instalar la otra cuchilla, volver a setearla, trabajarla. Entonces, muchas de los que fabrican muebles grandes, tienen unos dos cepillos número 4 o incluso hasta 3, y tienen, ¿cierto?, uno instalado con el microbisel normal, ¿cierto?, en 25, con el microbisel en 30, y a veces el microbisel en 35, y otra, ¿cierto?, con el microbisel en 35, y aparte con un contrabisel, ¿cierto?, que se hace para ya una cepillo de terminación en 15 grados, que te eleva, ¿cierto?, el ángulo de ataque a un pitch de 60 grados, que eso te elimina todo lo que es desgarra hasta en las maderas más difíciles. Entonces, por eso de repente tú ves que tienen un montón de cepillos, y dices, pero ¿por qué tantos? Bueno, si no es tu caso y estás partiendo, como dije yo en mi video antes, yo en verdad voy adquiriendo a medida que voy, ¿cierto?, haciendo proyectos y que me voy mejorando en algunas cosas. Entonces, si yo ahora, o sea, con la experiencia que tengo ahora, hubiera sabido lo que sé ahora, estos dos cepillos no me los hubiera comprado. Hubiera invertido ya un poco más en un cepillo un poco mejor, como estos Footprint, que con un poquito de ajuste me quedaron increíbles. Y en verdad me hubiera ahorrado la plata de estos dos y no los hubiera comprado. Los otros sí, ya cuando agarré experiencia, los Lee Nielsen son premium, son pero increíbles.
Y este block plane, de hecho, también salió bastante bueno, este Stanley con la hoja hecha en Inglaterra. Aparte también está cierto el Spause, que lo incluyo acá, pero no es técnicamente un cepillo, pero es una herramienta que también se ocupa harto. Esta es la que tiene la suela curva para sillas, para piezas curvas, es muy bueno para llegar a recovecos. Así que bueno, ese es parte del seteo y de cómo funciona un poco esto. Si les interesa más el tema, yo aprendí mucho con este libro, que es The Hand Playbook por Garrett Hack. Es muy bueno, no lo abro obviamente por temas de copyright, pero es increíble, está en inglés. Lamentablemente si no leen en inglés va a tener muchas palabras técnicas, pero es muy bueno. Viene la historia de los primeros cepillos, de toda la mecánica, todos estos dibujos que estoy explicando, salen súper bien explicados ahí, pero está en inglés. Eh, y ahí, o sea, uno se da cuenta que, o sea, eh, si puedes invertir en un cepillo muy bueno, en verdad hazlo. Si ahora, como digo, si tienes más tiempo que dinero, te va a tocar, ¿cierto? Reajustar uno antiguo. Mi consejo es que si tienes tiempo y vas ¿cómo se llama? A los mercados de pulgas, lo ideal es que te compres un Stanley antiguo. No estas cosas que están hechas en China, sino que los Stanley antiguos, el que está hecho ya sea en Bailey, Estados Unidos, o algún Stanley que esté hecho en Inglaterra, antiguo. Y ese sí vale la pena, ¿cierto? Reestructurarlo, como se llama, y recuperarlo. Y con ese te puedes quedar con un cepillo de terminación, por ejemplo, número 4, pero increíble. Toma tiempo y hay que hacer varios pasos, hay que aplanar la suela y todo eso. A lo mejor lo hago en otro video. Pero, o sea, es por lo que podrías pagar por ese cepillo y el tiempo que te demoras en ajustar ese cepillo, vale mucho más la pena que estas dos pises porquería que hacen en China, que en verdad no le prestan mucha atención a los detalles. Bueno, como cualquier cosa, los cepillos, recuerda que las suelas, toda la suela y toda la estructura viene en hierro fundido, y por eso hay que protegerlo de la oxidación, porque si fuera hecho en acero inoxidable serían carísimos, o sea, aún más caros de lo que ya son. Así que, bueno, es parte del proceso. Espero que se motiven. Cualquier duda que tengan de seteo de cepillos o algo, yo ya he aprendido harto, y si te puedo evitar pasar por todos los problemas que yo pasé al principio, me encantaría poder ayudarte. Así que cualquier cosa, mándame un correo. Está mi correo, ¿cierto? En mi página principal acá del canal de YouTube. Suscríbanse a mi canal, póngame likes, y si quieren algún proyecto en particular, no duden en comentar ahí o mandarme algún email. Soy Andrés Barnett, and I approve this message.